entonces ya mirando ya que, oye, estamos a agosto. Increíble, Armando. En unos meses tú dices, wow, ya pasó la mitad del año. Estamos en Navidad, prácticamente. Increíble. Pero bueno, Eco de Voces, siempre repetimos, y a veces no es por cansancio, sino tiene un significado muy sólido, porque somos el eco de las voces que no tienen voz. Son los niños que están o padecen una discapacidad profunda, difícil, dura, amarga, aunque tengan unos días de suspiro, aunque tengan unos días bonitos, agradables, en mayor parte del tiempo son situaciones difíciles. Difíciles para ellos, para sus padres, y nosotros lo contemplamos desde otro ángulo, porque afortunadamente no tenemos esa situación, y aunque tratemos de entenderla, no la entendemos por completo, porque para entender el dolor humano tenemos que estar en los zapatos de esa persona. Y entendiendo desde lejos, el Power Team, Miami Power Team, extiende una mano a esos niños y tratamos de buscarle una identidad propia en este espacio, en este mundo que respiramos todos. Y somos el eco de esas palabras, de esos niños que no tienen voz, de esas manos que no se pueden levantar, de esos pies que no caminan, y de esas madres, abuelas que sufren el dolor profundo de ver a su niño o niña triste es como una esquina del mundo en el cual lo ignoramos casi todos. Y Eco de Voces es para hablar de esas personas que sufren. También cargamos en nuestra espalda historia de nuestro país, Cuba. Armando Valladares pasó 22 años preso político en Cuba, mi padre 19, y miles de otros más que aún viven en nuestro Estados Unidos, en este maravilloso país, y otros que viven en Cuba también que nunca pudieron salir. Y los miles que murieron, eso es el programa ECO. Los miles y miles que fueron sancionados en prisiones y murieron, otros en combate, otros en ciudades, también enfrentados al sistema totalitario de la dictadura de los Castro. Este es un programa para no silenciar, al contrario, alzar sus voces a través de sus nombres, de historias que reflejen el dolor de aquellos que lucharon por la libertad de nuestro país. Y es muy importante para nosotros siempre recordar a las personas, a esos hombres y mujeres que un día tuvieron el valor y se enfrentaron a la dictadura más cruel de Sur y Centroamérica, para no decir del mundo. Así que bueno, pues entonces una de las cosas que vamos a mirar en este momentico, para comenzar, sería recordar, como siempre hacemos, a esas personas, a esos nombres de personas que murieron, dieron las vidas por la libertad de Cuba. Esas personas que no se mencionan, y muchos fueron arrancados de los libros de la historia, y un país completo nunca les conoció. Y tristemente ves a las nuevas generaciones de cubanos que ignoran que en su país hubo grupos de personas que se unieron un día y sacrificaron todo para darle la libertad, y cayeron en combate con un fusil, otros cumplieron en prisión. Y hoy quiero mencionar un grupo de 10 que siempre decimos todos los días, en cada programa decimos los nombres de estos patriotas que tenemos que recordar hoy y siempre. Patriotas muertos en combate, fusilados, asesinados y muertos en huelgas de hambre bajo la dictadura de Fidel y Raúl Castro. Felipe Artiles Olivera, muerte en prisión de Melena del Sur en La Habana el 22 de mayo de 1975. José Arias, fusilado en Jibara el 21 de junio de 1962. Armando Arias Callejo, el 17 de marzo de 1959, fue asesinado en Manzanillo. Armando Arias, hay 3 Armando Arias, uno detrás del otro. Armando Arias, el 30 de agosto de 1962, fusilado en la prisión de La Cabaña, La Habana. Armando Arias Medina, fusilado en Candelaria, Pinal del Río,
el 28 de marzo de 1962. Esteban Arias, el 11 de octubre de 1970, fue asesinado en La Habana. Leocadio Armas, fusilado en Abreu, Las Villas, el 24 de septiembre de 1962. Orlando Armas, fusilado también en Las Villas, el 6 de abril de 1963. Pedro Armenteros, asesinado en la prisión de la Seguridad del Estado de La Habana, el 12 de abril de 1990. Sergio Armas Ayala, fusilado en Isla de Pinos, el 4 de noviembre de 1964. Proyecto Los Plantados, prohibido olvidar. Que el Señor los tenga en la gloria. Y como siempre, para los que dicen que los cubanos aceptaron la dictadura y no hicieron nada después, aquí tenemos dos casos hoy. Sergio Armas Ayala, 6 años después del triunfo de la Revolución Comunista, fue fusilado por enfrentarse a los comunistas. Orlando Armas, el 6 de abril del 63, 5 años después, también estaba luchando contra el comunismo y por eso lo fusilaron en el 63. Así que para aquellas personas que dicen, no, ustedes los cubanos no han hecho nada, o mira tal país lo que hizo. Sí, quizás X país lo hizo ahora, pero nosotros, el pueblo de Cuba, desde el principio de la revolución, se enfrentó al sistema comunista y aún lo sigue haciendo. Lógico, no con las mismas circunstancias y con la misma forma. Al principio había armas y el pueblo de Cuba se armó y el exterior envió armas y se pudo organizar. Pero había hombres con la talla de valientes, patriotas, que dejaron todo: bienestar, comodidades, familias y la vida por la libertad de nuestro país. Que eso es muy, muy importante y merece nuestro respeto. Quiero pasar a otra Entre sección. ellos, tu padre, que luchó en las montañas en contra de la dictadura de Batista, al triunfo de la revolución, entendió inmediatamente el plan de Fidel Castro de establecer una dictadura comunista y otra vez empuñó el fusil y se fue a las montañas a luchar contra Fidel Castro. Como él, muchos de los que lucharon junto a Fidel Castro hicieron exactamente lo mismo. Se enfrentaron otra vez a Fidel Castro cuando todavía Fidel Castro decía que él no era comunista. Así que hay que de verdad recordar de manera muy especial a estos héroes, que fueron muchos y además algunos con altos grados dentro del ejército rebelde que luchó al lado de Fidel Castro hasta que descubrieron que lo que estaba tratando de hacer Fidel era sencillamente sustituir la dictadura que había combatido por la peor de todas las dictaduras, la dictadura comunista. Y había que tener bastante, creo que, dignidad, porque mira, la mayoría de las personas que estaban aplaudiendo se quedaron sabiendo lo que venía y después que conocieron lo que estaban, pues se quedaron. Pero hubo un grupo de gente valiosa de principio que no, se atrevió a irse y enfrentarse, no solamente irse, enfrentarse. Y después cumplieron muchos prisión, otros fueron fusilados, exterminados, asesinados, pero hubieron muchos que cumplieron prisión y entre ellos muchos que plantaron después, que fue una posición altruista, una posición estoica, que es solamente conocido en la historia, solamente en Cuba. Los plantados es una cosa que pertenece solamente a Cuba, a los cubanos que lucharon por su dignidad. Y ahí hubieron muchas personas que fueron parte del sistema anterior y se enfrentaron con dignidad. Y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Que nunca podemos olvidar. Y entre las muertes de hombres importantes tenemos a alguien que representa al espíritu, al coraje, a la gallardía, la valentía del presidio político histórico cubano, entre ellos el glorioso político Plantado. Y hay un mártir que nunca se puede borrar ni quitar de las páginas como Cuba hizo, y se llamó y se llama Pedro Luis Boitel. Y Pedro Luis Boitel fue un líder estudiantil que un día vamos a hacer la historia de Pedro Luis, es importantísimo que se conozca. Y hoy pues leemos como cada día también
los 53 días de huelga de hambre de Pedro Luis Boitel y el preso político amigo que estaba en esa galera, Eduardo Figueroa, conocido como Maqueca, escribió un día a día de el diario de un mártir. Día 22. Domingo, abril 23 de 1972. Otro domingo más. ¿Cuántos más pasarán? El tiempo que más ha estado en huelga sin asistencia médica ha sido de 11 días. Hay quienes piensan que Boitel tiene que estar más y se resiste. Le resolverán entonces. Yo soy también de esa idea, aunque todavía faltan 21 días para llegar. Hizo sus necesidades y luego estuvimos tratando el problema azucarero y los fracasos de la zafra actual. Se la atribuye a la excesiva quema de caña y el corte llamado australiano. Hasta dice que afectarán a las 2 o 3 zafras siguientes y que en esta zafra no llegan a los 4 millones. Después le dejé descansar para hacerlo yo también. 10 y 15 p.m. rezamos el rosario. En estos momentos lo hace él en su cama. 11 p.m. ya se va el domingo. Nada más de importancia. Es el día 22 de huelga de hambre de nuestro Pedro Luis Boitel, que duró 53 días, y hay muchos testigos, o varios testigos, que el último día 53 que se lo llevaron, estaba moribundo y le pusieron una almohada y lo terminaron de asfixiar y acabaron con la vida de este valiente. Hay hombres que saben del dolor y del horror que la tribulación logró traer un día. Hay hombres que la oscuridad cubrió su piel, amarga ayer, venganza cruel y no amanecía. Querían sentir, vivir y creer en sueños de papel que se desvanecían. Cuidando la justicia cual vigía, descubrieron la traición cuando se aparecía. Hoy más propio del dolor de la conciencia y de la historia, para un pueblo sin memoria no habrá gloria. Redoblan las campanas y vanaglorian los espíritus de hombres puros como flores de magnolia. Sabían que sus vidas y otras vidas yacían a la deriva y presentían la agonía, y entonces se lanzaron a una lucha como Elías, en busca de la libertad como en las profecías. Bueno, pues aquí regresando del lado de los comerciales, que son necesarios. Recuerden que los comerciales, aunque a veces caigan pesados, son necesarios, porque sin eso no existe emisora viva. No existe programa, no existe la vida que tiene que continuar, porque si no el mundo del capitalismo fracasa, y es necesario para todos los comerciales. Y entre comercial y comercial, esta canción que se pone aquí en este programa, Los Plantados, hecha por nuestro gran amigo Raudel Escuadrón, tiene un mensaje muy profundo y realmente envuelve, y no es un análisis, pero es como que hace la historia en palabras profundas de lo que vivieron y fueron los plantados. Y al final pues menciona los primeros 24 plantados en la historia de Cuba, que están ahí en esa canción, y hay que rendirle tributo. Y de ahí pues entonces regresamos ahora a esta parte que les digo yo de los comerciales, que a veces aquí entre Armando y yo leemos algunos de estos expansos, porque han sido expansos durante muchos años, no solamente ahora en este programa, sino de nuestra fundación Miami Power Team. Y Armando pues va a comenzar a leer algunos mensajes. Sí, esto es importante que nuestros oyentes sepan que estas son personas que han sido muy, muy leales a el Miami Power Team de años y años. Y pues ahora, cuando supieron de que íbamos a tener este programa, pues también se convirtieron en sponsors de este programa. Entre ellos, por ejemplo, el Entrust Clinical Research, que te ofrece la oportunidad de ganar dinero tranquilamente desde tu casa. Pueden ser 500, 1000 y más. ¿Y qué hace esta compañía? Sencillamente, esta compañía fabrica medicamentos, y antes de que salgan oficialmente de venta al gran público, pues hay personas que prueban esos medicamentos y por eso le pagan esa cantidad de dinero. Puede ser, como un caso que conocemos nosotros, una pomada para el hongo en las uñas, y sencillamente pues la persona prueba eso, y por ese trabajo
pues puedes recibir mucho dinero. Así que te recomendamos que no pierdes nada con llamarlo. Aquí te va a dar Miguel el teléfono. En Trust Clinical Research, 877-780-4333, 877-780-4333. Y mientras usted está tratando este tratamiento clínico, que usted se va a adelantar a la medicina, porque cuando salga la medicina al mercado ya usted quizás esté curado, porque ya ha usado estos medicamentos. Así que llame, gane dinero y cúrese con Entrust Clinical Research, 877-780-4333. Y pasamos a Molescan. Molescan es otro patrocinador del Miami Power Team por muchos años, y realmente lo que ellos hacen es algo beneficioso para todos. Si tú tienes síntomas de alergia en tu casa o en tu negocio, sientes olor, humedad, o estás estornudando, catarro frecuentemente, problemas con la respiración, asmático, yo creo que deberías de llamar a Molescan, porque también detrás de esas paredes y del techo, quizás, muy probable, se esconda el moho tóxico, que no es a veces visible. A veces lo vemos como unas marcas, pero a veces están escondidos detrás de las paredes. Así que pues sería muy conveniente que llame a los especialistas de Molescan para que le den una inspección gratis. Llame a Molescan 786-493-7998. 786-493-7998. Repito, más despacio, 786-493-7998, y respire tranquilo. Y entonces pues también tengo que mencionar al patrocinador nuevo que entró hace 2 o 3 semanas a nuestro programa, G&D Pediatric Care. Es un PPEC, se dedica a dar terapias y daycare a niños especiales. Así que usted conoce a un niño especial o usted tiene un niño especial, creo que debe de llamar a G&D PPEC, y le daré 2 teléfonos, el 786-475-2635 y el otro que es más seguro, 786-227-6396. 786-227-6396. Digo más seguro porque creo que es el seguro, el teléfono más directo. Repito, 786-227-6396. Entonces, bueno, terminamos con los anuncios que son beneficiosos para la empresa y para nuestro programa Eco de Voces y para usted también. Y regresamos a otra sección del embajador. O sea, esa sección yo le había llamado a él, pasa que él no se recuerda, la silla del embajador. Esa sección es la silla del embajador. Él cuenta historias, Armando Valladares, que fue embajador de las Naciones Unidas en el tiempo del presidente Reagan y Bush, y hubo historias emocionantes, directas. Usted escucha aquí al embajador Armando Valladares, que es el embajador también de los niños del Miami Power Team, y él pues busca historias que pasaron en esos tiempos o momentos, y está leyendo 50 testimonios que se llevaron a la sección, ¿no? Exactamente, sí. Son 50 testimonios de expresos políticos cubanos. Los 50 no pudieron estar físicamente frente a la asamblea. 10 prisioneros políticos que yo logré llevar allí a Ginebra, que mostraban huellas físicas de las torturas. Y precisamente la presencia y los testimonios de estos 10 compañeros nuestros hizo posible que las delegaciones de muchos países conocieran de verdad directamente ahí, viendo las víctimas, que no es lo mismo que decirlo, ¿no?, sino verlo. Y esto contribuyó extraordinariamente a que lográramos lo que el presidente Ronald Reagan me dijo cuando me nombró embajador con relación a una denuncia a Cuba por violación de derechos humanos. Me dijo: tengo para usted la misión imposible. Demuéstrele a la comunidad internacional que Cuba viola los derechos humanos. Nosotros no hemos podido lograrlo. Este testimonio hoy es, como siempre, comienza de manera respetuosa a los honorables miembros de la Comisión de Derechos Humanos y entonces la presentación del informe del prisionero, que voy a leer textualmente. El que suscribe, Jorge Portuondo Jorge, que fue anteriormente preso político en Cuba,
sujeto a la causa número 374 del 1961 del Tribunal Revolucionario número 1 de La Habana, en La Cabaña, sentenciado a 12 años, declara lo siguiente: que deseo referirme específicamente al cambio de uniforme realizado por el régimen comunista respecto a los presos políticos, tratando de que usáramos obligatoriamente el uniforme azul de los delincuentes comunes, a lo cual nos negamos. Hubo golpizas en las que muchos fueron lesionados. Este acontecimiento ocurrió en el campamento Sandino número 1, situado en Guana, en Pinar del Río, al fondo de la antigua base aérea de San Julián. Debido a nuestra obstinada resistencia, se nos concentró a un grupo de 126 presos políticos en la prisión provincial de Pinar del Río, en la carretera de Luis Lazo, en el kilómetro 5,5, en una galera donde compartíamos el espacio con delincuentes criminales. Allí tuvimos que declararnos en huelga de hambre y de agua por el hacinamiento y la promiscuidad con estos delincuentes comunes, pues nos hallábamos totalmente desnudos. La huelga duró 9 días, durante los cuales orinábamos y escupíamos sangre. En mi caso, mi peso disminuyó de 210 a 97 libras en 9 días. Después de terminada la huelga de hambre y una vez que nos separaron de los delincuentes comunes, dicha galera empezó a llamarse, para identificarla, la ciudad desnuda. Desde allí oíamos a los presos políticos entre 7 y 10 años de edad, recluidos en otra galera de la misma prisión, que gritaban durante las horas de la noche, clamando por sus respectivas madres. Con posterioridad a los 126 hombres de mi grupo, se nos dieron 10 toallas para secarnos después del baño. Es de suponer que cuando dichas toallas eran usadas por 2 personas, las próximas quedaban mojadas. Rechazamos ese sistema y estuvimos en pleno invierno, entre montañas, hacinados en el suelo, sin ninguna clase de higiene, sin afeitarnos, ni cortarnos el cabello, ni bañarnos durante 77 días. Una vez transcurrido ese periodo de 77 días, llegó un regimiento de militares con cascos, bayonetas, caladas, palos y perros de presa para afeitarnos y cortarnos el cabello por la fuerza, tirándonos de cabeza contra las paredes y rejas de la prisión, y nos cortaron el cabello poniéndonos sus botas de campaña en las cabezas contra el suelo. Aún recuerdo al inválido Javier Denis, al cual arrastraron por las escaleras dándole golpes con sus propias muletas, y al pastor protestante ciego Antonio María Rivero cuando lo golpearon contra la puerta de reja de su celda. De la ciudad desnuda fuimos trasladados al castillo del Príncipe en La Habana. De aquí nos llevaron a la prisión militar de La Cabaña y de esta última a la prisión de Boniato, provincia de Oriente, a la cual llegamos el día 11 de febrero de 1970. Allí se nos impuso la orden de pararnos en atención militarmente en cada ocasión que llegara algún miembro de la guarnición. Por habernos negado a obedecer esta orden, toda la guarnición, portando bayonetas, fusiles, garrotes y pedazos de hierro, entró a nuestras celdas y nos golpearon salvajemente. Recuerdo que el cabo, al que llamábamos buena gente por ser un enfermo mental, me dio sobre el ojo izquierdo con un pedazo de cabilla cuadrada de hierro de 1 pulgada, destruyéndome el arco superior izquierdo y perdiendo el conocimiento. Después, para recobrar el conocimiento, me tiraron un cubo de agua por encima, sin tener en cuenta que sangraba profusamente de la herida. El globo del ojo izquierdo se me había salido de la órbita, y al recobrar el reconocimiento volví a ponerlo en su posición normal. Al cabo de 9 horas me sacaron de la celda y un miembro de la guarnición, que no tenía conocimiento alguno de medicina, me suturó la herida, que llegó a infectarse. Por razón de aquella lección he perdido la visión del ojo izquierdo casi totalmente. Firmado Jorge Portuondo. Jorge. Lo recuerdo muy bien a Jorge, de verdad que sí. Historias que juntos muchos años. Historias que son profundas y que esgrimen. Tienen la historia de la barbarie, del brazo acusador de la dictadura, los Castro, el abuso que se hizo con los presos políticos en Cuba. Simplemente porque primero tuvieron el valor de enfrentarse
y eso no se lo perdonaron nunca. Y después el castigo feroz por tratar de convencerlos y someterlos y pasarlos a ser parte del grupo de los presos comunes, que son los que roban y matan, y no es el preso político, porque el preso político es un preso de conciencia, es el preso que se enfrenta por un ideal, o sea, que realmente ha sido sancionado por su forma de pensar y después golpeado porque no quiere tampoco ceder a la ignominia del abuso del poder. Así que esa es nuestra Cuba, fue y es prohibido olvidar. Y aquí en Eco de Voces recordamos todos esos momentos que son historia pura, que arrancaron de los libros de Cuba y a veces hasta del mundo. Así que pues regresamos aquí ahora a la parte final donde leemos pensamientos y reflexiones y también cosas de interés. En los pensamientos y frases de hoy tenemos la siguiente. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mahatma Gandhi. El futuro es una puerta, el pasado su llave. Víctor Hugo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo. Vivir es lo más raro que existe en el mundo. La mayoría de la gente simplemente existe. Oscar Wilde. Cualquiera de los cuatro diría yo que es tan importante, tienen un significado profundo. No sé cuál el embajador cogió. Estoy mirando desde aquí ahora una rayita amarilla que ya sé cuál es, pero bueno, cualquiera está bueno. Sí, lo que tú dices es cierto. Hay uno que es casi enigmático, ¿no? Que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto abre un paréntesis gigantesco. No sabemos, pero de estos yo el que he seleccionado hoy es el de Víctor Hugo, el que dice que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Y esto me hace pensar en muchas de nuestras actividades a través de nuestra vida, de nuestra historia. Y yo creo que, por ejemplo, entre estos tres criterios que tienen los hombres acerca del futuro, tú estás, por ejemplo, en el que mira el futuro como una oportunidad, porque tú eres uno de los valientes, y aquí dice, para los valientes el futuro es la oportunidad. Y esto te viene muy bien con la actividad que estás haciendo en el campo de los negocios, que es lo que les estás ofreciendo a muchas de las personas con las que tú has estado hablando últimamente, ¿no? Donde les estás ofreciendo que el futuro es una oportunidad para los valientes, para los que se atreven. Y yo creo que eso es muy, muy importante, y yo considero que esa es la actitud que de verdad logra y mueve montañas. Es decir, el futuro no es de temer. El futuro lo temen, como bien dice aquí, los débiles, los temerosos. Y los que no tienen visión, pues lo ven como algo inalcanzable, como que no van a llegar nunca a ese futuro, y si llegan, pues no tienen la más remota idea de qué cosa puede ser. Y están los que tienen la actitud de conquistar el futuro. Por eso decía Víctor Hugo que para los valientes es la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Todas las oportunidades para todo el quehacer del ser humano, para todo, para tus sueños, para tus planes, para tus ideales. En el futuro, solamente los líderes de verdad son los que son capaces de ver el futuro. Por esa razón, hoy yo estaba pensando en una conversación que teníamos tú y yo cuando veníamos para acá, acerca de esta actividad de negocio que tú le estás ofreciendo a muchísima gente, que eso es una oportunidad para los valientes. Sí, es real. La perseverancia y la visión a veces se opaca
en la mayoría del ser humano. Por eso que menos del el 1% en el mundo logra decir, no, voy a cambiar mi camino, voy a pensar en algo mejor, ¿qué requiere cambiar? ¿Qué hay que hacer? Y entonces tiene una motivación diferente en el cual lleva sacrificio, entrega, perseverancia y sobre todo sacrificio. Y las personas, la mayoría de la gente quiere las cosas tal como están, no quieren cambios. Pero quizás si te entregas un poco más, si te sacrificas un poco más y tienes una visión diferente, quizás puedas alcanzar en el mismo camino que estás haciendo, en las mismas horas, quizás haciendo hasta lo mismo, puedas duplicar todo lo que tú ganas y a veces pues recibir a cambio un fruto en la vida, no para ti, para tu familia, para tu legado, tus hijos, nietos. Y sinceramente llegamos a una edad, un día en el cual ya no hay tiempo de regresar. Por eso hay tiempo en la vida aún de ver qué hay que hacer y tratar de unirnos al grupo pequeño de valientes cuando vean una oportunidad. Así que bueno, pues regreso aquí ahora a la parte final del programa. Estoy un poco tupido hoy. Cosas de interés en el programa aquí de Eco de Voces de Radio Mundo 1210. Los tiburones son de los pocos animales que no sufren cáncer. Sus tejidos contienen una sustancia que inhibe el crecimiento de vasos sanguíneos en los tumores. Las ardillas plantan miles de árboles cada año, simplemente olvidándose de dónde enterraron sus bellotas. En el espacio, los astronautas pueden crecer hasta 5 centímetros debido a la microgravedad que reduce la presión sobre sus espinas dorsales. ¿Te imaginas volver a la Tierra y tener que ajustar tu estatura en el pasaporte? Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Lo hacen de manera similar a como nosotros recordamos caras, analizando partes individuales como ojos, nariz y boca y uniéndolas. Todo está bien interesante. Bueno, pues ya en los últimos minutos les recuerdo a las personas que tengan nombre de negocios y tengan una oportunidad de negocio que quieran ofrecerle a otras personas, se comuniquen a mi teléfono, me pueden llamar o enviarme un mensaje de texto con el mensaje de la oportunidad de negocio que tiene usted para las personas en su lugar de trabajo o en lo que usted realiza. Mi teléfono es 786-586-9150. 786-586-9150. Y para las personas que estén interesadas en crecer, cambiar la vida, cambiar el rumbo o al menos conocer otro camino, sin invertir, sin dejar tu trabajo, y si quieres no tienes ni que vender, otros lo harán por ti, y puedes representar a las compañías más grandes de Estados Unidos y del mundo que están aquí en la Florida, en Estados Unidos, y puedas trabajar directamente con ellas en tu propio idioma, desde tu casa, desde tu celular, con la oportunidad de al final terminar con tu negocio propio. Llámanos 786-586-9150 y este sábado a las 10:30 nos vamos a reunir si quieres ser parte de este momento histórico para ti y tu futuro. Me llamas o me envías un mensaje y te diré la dirección donde estaremos este sábado. Así que les digo de nuevo 786-586-9150 y me despido por hoy hasta el jueves. Recuerden que este programa Eco de Voces son los martes, jueves y viernes de 11 a 12 del día a través del 1210 AM Radio Mundo. Mi abrazo y que tengan un buen día. Pues un saludo para ustedes y darles las gracias por escuchar este programa. Grammy Power Team, Proyecto Los Plantados, que es ese monumento que estamos tratando de terminar, porque lo hemos comenzado, pero no hemos tenido los recursos necesarios para terminarlo, porque es un homenaje a todos esos presos plantados que fueron torturados.